Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Estamos viviendo este primer sistema frontal de 3 que, según nos reportaba ayer el director de Senapred, van a afectar a la zona. Este es uno de los más fuertes y por supuesto que hubo afectaciones. Una de las que por lo menos tuvo a las autoridades bien concentradas y en la mira fue en Arauco, esta crecida del río Pichilo, que en otras oportunidades también ha presentado algunos problemas, pero ayer se hizo evacuaciones preventivas, se trabajó, se desplegaron los equipos municipales, y para saber cómo está enfrentando la comuna esta situación es que ya estamos conectados con la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, que nos viene a contar ahí cómo ha sido este despliegue. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, alcaldesa, buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarla a ambas. Gracias por el espacio para poder conversar e informar lo que nos ha tocado vivir en la comuna de nuevo y prácticamente en el mismo lugar. Sí, alcaldesa, cuéntenos un poco, las lluvias vienen hace varias horas, días, incluso empezó quizás no tan fuerte. Cuéntenos qué es lo que han podido reportar y cuáles han sido las principales afectaciones. Sí, mire, efectivamente nosotros teníamos un pronóstico hace 2 semanas y lo estábamos evaluando con los 2 equipos y estábamos trabajando de manera muy preventiva, incluso desde noviembre, preparando. Ya hemos vivido varias emergencias. No voy a decir que es lo único que nos falta para vivir, porque capaz que lo tengamos, pero... No lo diga mejor. Pero nos hemos preparado bien. Ayer en particular, bueno, estos días hemos recibido demasiada lluvia en poco tiempo. Los milímetros de agua que han caído finalmente han ido saturando los suelos. Nos asustamos también para la próxima semana, el lunes, martes, que nuevamente viene un frente de mal tiempo. En lo particular, el día de ayer existen unas estaciones de mediciones en diferentes lugares del río Pichilo, que es el que se nos genera mayor conflicto. En estas estaciones ayer dieron las alertas rojas, se le informó a Senapred y Senapred nos informa a nosotros. Por primera vez estamos realizando y actuando de manera muy preventiva. Nos estamos anticipando a las situaciones, a los hechos, y estamos generando una modalidad de avisarle a los vecinos de que puedan contener la situación. Gracias a Dios, hasta ayer eran cerca de las 12 de la noche, nosotros estuvimos en terreno y esta advertencia no se había concretado. Sí había aumento de caudal, sí rompió en 3 puntos el río. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos en terreno revisando cómo se estaba saliendo el río en diferentes lugares, pero no había afectado hasta las 12 de la noche. Se cree, y la recomendación de los expertos es que el río sí o sí va a venir con una subida en algún momento y su salida es inminente. Y ya lamentablemente es una desesperanza aprendida, digo yo, para los vecinos del sector, porque no es la primera vez ni la segunda, sino en muchas ocasiones y por muchos años ellos han vivido esta misma situación. Lo que me llama un poco a poder consultarle a las autoridades, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque el año pasado nosotros en este mismo lugar, con estas mismas características, hablamos con las autoridades y, por ejemplo, yo solicité un plan de intervención desde el Servio con algún tipo de vivienda en palafito, porque no podemos estar todo el año entregándole un bono de 1 millón de pesos, que si bien se agradece, pero lo que se pierde no se compensa con lo que se entrega, y además es una demora, un trámite y un montón de cosas más, y se ven afectados emocionalmente, que te llegue una alarma. O sea, la alarma de la alerta SAE es bastante... asusta. De hecho, yo estaba con los equipos de emergencia y cuando la sentí, yo le decía, me da la impresión que estamos viendo como el terremoto, como otra de los incendios, entonces la sensación de angustia, y eso que yo lo veo como desde más afuera, porque a mí me permite coordinar cosas, no es mi casa la que está ahí. Imagínate cómo se sienten. Yo ayer pasé a ver niños, su casa ya estaba, varias casas ya estaban con el agua en los patios saliendo hacia la calle. El nivel de altura era el que no estaba subiendo, pero sí la expansión del agua. Esto significó al menos nos significó 2 puntos bien críticos ayer en la noche: Ramadilla, que estaba con el agua en las calles y todo, lo que significa también la complicación del tránsito seguro para los niños, para los adultos, para todos los vecinos en general, por lo cual finalmente ayer en la noche se volvió a suspender las clases, y yo quiero agradecer a don Carlos Benedetti, el Seremi de Educación, quien acogió nuestra inquietud. ¿Por qué? Porque
Todas las suspensiones de clases debían ser con recuperación, pero estamos recién ingresando al invierno. Estábamos con alerta roja, con una alerta SAE, y nos estaban diciendo, sí, ustedes suspenden, pero recuperan. Y yo les decía, pero ¿en qué momento después? O sea, estoy recién empezando el invierno, solo en un par de días más, la próxima semana, lo más probable es que tengamos que volver a suspender nuevamente las clases y la afectación, o sea, ¿cómo recupero después si tengo solo 5 días anuales para poder recuperar? Entonces, ayer hablamos, estaba el delegado, llegaron carabineros, la verdad es que el despliegue fue súper rápido. Yo quiero decir que al menos en la comuna de Arauco se está entendiendo un poco este concepto de prevención, más que reacción. Ahora también hago un llamado y aprovecho su cámara y la oportunidad que ustedes me dan, porque quiero hacer un llamado especial al Seremi de Salud, al Ministerio de Salud. Nosotros hace 2 días, antes de la declaración de ya con hoy día 3 días, que estamos solicitando que se nos autorice la aplicación de las vacunas a todo evento, no solamente a la población objetivo. Tenemos aumento de enfermedades respiratorias. Estamos metidos en la humedad, y no hablo de mí porque yo ya me vacuné, hablo de los vecinos en general. Yo necesito vacunar a todos los vecinos que hoy día están siendo afectados, que tienen que salir, que se mojan, que llueven, que salen a soportar, a contener sus techos, a un montón de cosas, y que están hoy día toda la noche viendo si sube o no sube. Entonces ellos se mojan, se humedecen, me van a venir las enfermedades respiratorias, se me va a aumentar si no los vacuno. Yo necesito vacunar, y ya llevamos 3 días realizando la solicitud a la Seremi de Salud, todavía no tenemos respuesta. Entonces también aprovecho las pantallas para aquello. A nivel comunal tuvimos 2 viviendas afectadas en la comuna de Arauco, una en Punta Lavapiés. Hemos tenido deslizamientos de tierra en la plataforma 1 en la Villa Mirador en Arauco, especialmente al ingreso de Pichilo. Se está generando un socavón importante. De hecho, Vialidad ayer llegó y generó solo un cierre de perímetro con unos conos, que también le agradecemos porque se advierte a la comunidad, pero yo espero que no solamente quede en eso, hay que generar acciones concretas para resguardar la seguridad e integridad de los vecinos que pasan. Esto en general, anoche se imaginan que dormí con un ojo abierto y el otro cerrado para poder saber, y estaba consultando si alguien tenía alguna información, si se había desbordado el río. Quiero agradecer a Carabineros, quiero agradecer a Bomberos, quiero agradecer a las instituciones privadas. También la empresa Arauco se ha portado bastante bien. Ayer teníamos un problema, rápidamente movieron sus maquinarias y nos colaboraron en el despeje del lugar. Entonces, hoy día se entiende la urgencia, se entiende este sentido de prevención, y por lo tanto nos movilizamos rápidamente para poder hacer estas contenciones y acompañar a la comunidad en medio de una emergencia. Ahí, alcaldesa, ¿cuánta es la población que vive en un lugar de riesgo aledaño ahí al río Pichilo, y en el fondo también en qué circunstancias están? Porque usted igual lo mencionaba, no es primera vez que están ahí en una situación en que están asustados porque pueden haber unas inundaciones. Entonces, ¿cuántas más o menos ustedes han hecho un catastro de las que tendrían que ser intervenidas en caso de también de que se realice estas, a propósito de la solicitud que le hizo al Servio? Nosotros esa población en particular tiene 262 casas, más de 1.200 vecinos, pero las que se ven afectadas generalmente son alrededor de 80. Y si tú lo quieres acotar mucho más, serían alrededor de 30. Y ahí, alcaldesa, y si no quieren más todavía, como 30. Alcaldesa, y ellos son, me imagino, tienen sus títulos de dominio, un poco para saber, porque es relevante lo que usted plantea, de qué manera es difícil que alguien que está arraigado a su tierra, por más que todos los años a lo mejor se vea con alguna problemática, cuesta decirle muévase a otro lugar, a lo mejor donde esté más seguro. Es difícil hacer ese balance entre la seguridad y el quizás cambiar un estilo de vida que ha estado por mucho tiempo. ¿Usted ha podido conversar con esos vecinos, los más específicos? Usted decía quizás los 40 o los 30 que están más en riesgo. Sí, los acompaño desde el año pasado en medio de la emergencia. Por ejemplo, me recuerdo de la señora Carmen, es una señora que el año pasado lloraba con las autoridades, todos abrazando, llegaron a su casa, recorrieron, de hecho tengo hasta fotos, videos donde estaban todos dentro de su casa, lamentando la situación. El agua le llegó por lo menos
50 centímetros arriba, porque además tiene un alto desde la vereda hacia arriba. Todos comprometidos. El tema es que eso un poco a mí me preocupa, porque en el momento todos llegamos a comprometernos, las mejores disposiciones, pero termina o se genera la emergencia en otro lugar y las disposiciones y las voluntades cambian y se olvidan. Entonces, la señora Carmen en particular, ella llegó a llorar de felicidad porque finalmente le iban a generar un proyecto de emergencia por su vivienda. La vivienda de ella, yo estuve ahí, no es una vivienda de lujo, es una vivienda inhabitable, es una vivienda que ya necesita una reparación o una reposición de vivienda, y de muchos años, no solamente por las inundaciones. Y empezamos a hacer los trámites, porque hay que hacer un trámite, cumplir. Llega el tiempo y que no cumple con esto, que no se puede, que no están, que no entró dentro del catastro. Yo digo, pero broma, si estuvimos todos, estuvieron las autoridades, se comprometieron con ella, ¿cómo no puede postular? Y ella tenía título de dominio, era dueña del terreno, estaba ahí, incluso ella misma dijo, miren, esta casa tiene, hasta aquí se me inundó. Yo hice, y tenía 2 piezas con una vivienda, no era la vivienda más óptima para ella, pero en sus recursos ella pudo levantar estas 2 piececitas y nos dijo a todos y nos mostró, yo la levanté tanto, 50 centímetros más, dijo, a nosotros sería bueno que nos entregaran una vivienda de subsidio en Palafito. Perfecto. Incluso los propios vecinos les entregan la respuesta y la sugerencia, y no. De hecho, ayer en la tarde, en el COGRIT final, que fue a cerca de las 20 horas, estaba el delegado provincial de Serviu, que fue el mismo que estuvo el año pasado, que bueno, porque le da continuidad a los procesos y todo, y yo le dije, ¿te das cuenta? Tú mismo estuviste ahí el año pasado, estamos en la misma situación, se advirtió, yo pedí que incluso se evaluara un proyecto en Palafito. ¿Hay alguna evaluación? ¿Hay algún informe que me diga, no, por esto, otro? No hay nada, es que no se hizo nada. Y otra vez estamos en la misma situación de inseguridad, de riesgo, de falta de respuesta, de falta de concretar soluciones para los vecinos y vecinas. De hecho, sea paso, aprovecho inmediatamente a hacerle un llamado importante a la DOH, que el año pasado efectivamente enrocó, pero no enrocó todo lo que necesitamos. Vino en su momento la directora que estaba, porque ahora hay un director. Además de ese lugar se comprometió Villa Juan Pablo, se comprometió en sector de Carampangue, Villa Esperanza, se comprometió en diferentes sectores, y a la fecha nada. Pero nada de esos compromisos, enrocados, contenciones fluviales, nada. Y gracias a Dios, lo único que se logró hacer fue un espacio que se hizo una inversión en el río Pichilo, donde hoy día estamos nuevamente con la alerta, pero no en el tramo completo. Por lo tanto, genera una medida de mitigación finalmente de emergencia, un pedacito, un trocito, no lo completo, y por lo tanto sigo teniendo la misma situación. El sector Calle con Humo lo mismo, también compromisos de enrocado no cumplidos. De hecho, nosotros perdimos ahí, parece, la conexión con la alcaldesa, ¿sí? Se nos quedó pegada, la conexión de internet, que muchas veces falla. Pero ahí nos estaba detallando en el fondo los sectores que estaban más afectados. La alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, conversando con nosotros. Recordemos que es la comuna que está con alerta roja debido a la crecida del río Pichilo. Ella decía que, claro, es un sector que año a año se ve con las mismas situaciones y poco se ha avanzado en poder dar soluciones más definitivas. Sí, ahí en esa línea entonces eso es lo complicado, que finalmente estemos todos los años también con los mismos puntos de riesgo, sobre todo desde el punto de vista habitacional y en lugares donde finalmente hay conocimiento de que se puede generar algún tipo de complicación. Ahora, ¿cuál es la solución también que se podría ver un poco más pensando como a
a corto plazo o antes de que llegue también la temporada de invierno. Sí, ahí, bueno, ella entregaba algunas también soluciones que son los mismos vecinos que también buscan y tratan de que básicamente puedan quedarse en los lugares que ellos viven, pero evidentemente sin pasar riesgos. No olviden que básicamente hay todavía una situación de emergencia. De hecho, hace instantes Senapred está declarando alerta amarilla por amenazas de desbordes en las comunas de Tucapel, San Rosendo, Yumbel, Cabrero, Laja y Los Ángeles. Sí, el año pasado también, cuando hubo una afectación importante de inundación en la comuna de Hualquel, se hablaba en aquella oportunidad de cómo, básicamente entendiendo que las condiciones también iban cambiando, que la necesidad de también de vivienda, se tenía que pensar básicamente que las construcciones tenían que ser considerando el riesgo donde estaban. Entonces, claro, si está en un terreno inundable, a lo mejor era muy difícil decir, bueno, ya no viva ahí, pero entonces que la vivienda esté condicionada para, como por ejemplo lo que decía la alcaldesa, entonces que las viviendas de quienes están, por ejemplo, cercanos al río Pichilo sean de un tipo de palafito, que tengan en el fondo un tipo de elevación que permita entonces que pase el agua y que básicamente entonces sin afectación o pérdida material como ha sido en otras oportunidades. Ahí la tenemos nuevamente a la alcaldesa Elizabeth Maricán para que también ya nos dé sus palabras de cierre. Se nos ha ido pasando el tiempo, pero nos ha dejado bastante ahí detallados de cómo ha estado la comuna. ¿Alcaldesa? Sí, más bien agradecerles a ustedes el espacio para poder informar respecto a la realidad de nuestra comuna. Hoy día, gracias a Dios, tenemos un poco más bajo el nivel de milímetros y de viento. Tenemos mejor esperanza de que mejore al menos 2 días el tiempo, y esto nos va a significar que baje el agua y no se saturen, porque la próxima semana viene nuevamente un frente de mal tiempo. Estamos atentos, el desborde del río pudiese ser con lluvia o sin lluvia. Recordar que vienen bajando las aguas desde la cordillera por la isoterma cero, por lo tanto eso también se genera un riesgo. En otras ocasiones también el año pasado también se nos desbordó el río sin ni siquiera haber llovido, estaba con un sol esplendoroso y se nos había desbordado el río producto de estos aumentos de caudal. Agradecerle a ustedes, seguimos acompañando a nuestros vecinos, lo más importante es la seguridad y la integridad, y es lo que nos hemos enfocado a. Digo yo, después de tantas emergencias, incendios, inundaciones, finalmente hemos aprendido que debemos anticiparnos a situaciones, y ese es el trabajo que hemos estado realizando de manera muy significativa, y quiero agradecer a los funcionarios municipales, al encargado de gestión de riesgo de desastre. Y de hecho no alcancé a enviarles fotos anteriormente para que lo hubiese mostrado, pero la verdad es que los equipos trabajaron el día antenoche, trabajaron hasta las 12 de la noche, sacando, limpiando sumidero, y no solamente eso, limpiando canales, canaletas, agua de lluvia, es una cantidad. De hecho, ayer tristemente, en el lugar que rompió el río, yo tengo una foto, iba avanzando un colchón. Y eso no lo votamos nosotros, eso es una responsabilidad de los propios vecinos, y ahí hacer un llamado importante. Alcaldesa, ahí como usted dice, bueno, efectivamente, ayer nosotros conversábamos con el director de Senapred, decía que los municipios están trabajando mucho. ¿Cómo van ustedes con su plan de reducción de riesgos y de emergencia? Ya se está trabajando, se está elaborando, bueno, ya está elaborado en realidad. Nosotros permanentemente sesionamos con nuestro COGRID, hemos hecho COGRID preventivos, y nosotros también hoy día, además, estamos postulando a un proyecto de línea de financiamiento Senapred con aporte municipal para poder reforzar nuestro plan y poder mejorarlo producto de todas las realidades. La comuna de Arauco, usted sabe, estamos acá en la orilla de la costa, nos recibimos los frentes de mal tiempo, vamos a tener siempre riesgo de terremoto, tsunami, y mejor ni siquiera pensar en qué otra cosa más nos podría venir producto de todo. Entonces, por lo tanto, hoy día, después de tantos años, gracias a Dios, ya tenemos una cultura un poco más de resguardo, de prevención en la comuna, y no de sobrereacción en las propias acciones, sino más bien nos podemos anticipar. Así es que esperamos en Dios que esto mejore en beneficio de los vecinos. Seguimos atentos, seguimos monitoreando la comuna, seguimos en terreno, acompañando, abrazando y conteniendo a los vecinos de la comuna de Arauco.
La alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, detallándonos cómo la comuna de Arauco, que está con alerta roja por esta crecida del río Pichilo, está enfrentando este sistema frontal que se está registrando todavía y que efectivamente debería detenerse ya hacia fines de este día jueves, pero vienen 2 más. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos este día jueves. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias por el espacio de conversación. Igualmente, alcaldesa. Bien, ahí conversábamos con la jefa comunal de Arauco, también contándonos un poco cómo ha sido el despliegue en comunas que, como dice ella, están bastante acostumbradas a las emergencias, pero lo cierto es que también genera bastante frustración que sean muchas veces los mismos lugares los que se ven afectados. Sí, ahí de esa perspectiva entonces, claro, ojalá que se pueda trabajar más en lo que tiene que ver con la prevención, sobre todo cuando ya se sabe cuáles son los puntos de conflicto en cada uno de los inviernos y también lo que hemos hablado con el director de Senapred, o sea, estamos cambiando también la forma en que ocurren los sistemas frontales, lo que van generando también de afectación y debería avanzarse también en evitar que sean las mismas personas también afectadas por este tipo de sistemas frontales.